Unas señoras de Barranquilla, Colombia, estaban hablando y les hice una broma porque estaban buscando qué comer. Yo les dije, aquí no venden bandeja paisa. Empezaron a reírse, ay, qué bueno hablar, conocer a alguien que hable español. Les hablo de Corea del Sur y quiero compartir contigo este maravilloso destino, este maravilloso país y esta maravillosa cultura. Maravillosos amigos, saludos desde un nuevo destino, un país que quería conocer desde hace muchísimo tiempo, un país encantador, un país que ha marcado un desarrollo y un crecimiento muy importante. Específicamente les hablo de Corea del Sur. Me encuentro llegando a su capital, Seúl. Voy a estar aquí unos días y quiero compartir contigo este maravilloso destino, este maravilloso país y esta maravillosa cultura. Okay, thank you, mister. Can I put the bag here? Yeah. Okay, thank you. Or there. Okay. Más seco. Oh my God. Okay, thank you. Bueno, la forma más conveniente de poder trasladarse en Seúl, hay muchas opciones. Principalmente es el metro, el cual me dejaba unos 10-15 minutos caminando, pero había que hacer 2 transferencias hacia el sitio que voy donde está mi hotel. La otra opción, muy económica, son buses de lujo, muy espaciosos, que tienen un costo de $13. El metro son $3 americanos. Mi caso es bastante complicado, se maneja el inglés muy básico, por lo que vi un señor aquí, un taxi privado, y me está cobrando $70 hacia el destino. Son 60 minutos hacia el hotel, hacia la ciudad de Seúl desde el aeropuerto. Estoy bastante cansado, así que preferí hacerlo de esta manera. No he dormido prácticamente nada, vengo desde Egipto, casi 19 horas de viaje con una escala en Turquía. Así que decidí venirme en este taxi. Esto es lo que va a ser mi ruta hacia Seúl. Son aproximadamente 38 minutos en vehículo, ya que son 44 kilómetros. Son las 5:53, dice que llegó a las 6:31 pm. Servicio espectacular del señor. Esa van negra que ven atrás, están en la salida del aeropuerto. Súper servicial, súper cuidadoso, muy amable. Aquí estoy llegando a mi hotel, Amit Hotel, y por la zona se ve que es muy bonito e importante. Tenemos un supermercado al lado, así que comprar agua y snacks, porque la comida, vamos a ver qué tal. Así luce la zona enfrente del hotel donde voy a hospedarme. Muy bonito, muy moderno, y esto es lo que será mi hotel, el Hotel Amit. La atención del hotel maravillosa. Las personas que están en el front desk, no lo grabé por respeto. Estamos en un país asiático donde aquí el respeto es muy, pero muy importante. Así que quiero compartir contigo cuál será mi habitación. Yo te pongo el piso 4. Vamos a ver. 401, 402. Estamos en la habitación 409. El pasillo muy lindo. Huele espectacular. Me gustan los hoteles que huelen rico. Muy divino. 409. Aquí estamos. Wow. Ya se ve que es bonito. Empezamos con el baño. Ok. No entiendo la parte eléctrica que tiene el baño. Tiene como un control aquí. ¿Para qué será? No sé. La ducha, no me gustan mucho las tinas, pero es lo que hay. Te ponen pantuflas, muy importante. 2 camas individuales, más que suficiente, más que cómodo. Un poco pequeña la habitación. En este gesto tan bonito. Welcome to Amit Hotel Seoul. We wish an enjoyable stay with us. Disfruta nuestra estadía con nosotros. Y unas galletitas
televisor y una vista bonita de Seúl, Corea. El hotel tuvo un costo por 3 noches de $270. Lo escogí porque es la zona más céntrica de todos los templos y todas las atracciones turísticas. Lo único malo es que siempre reservo hoteles con desayuno incluido. Este no lo trajo. Y acabo de preguntar por el desayuno. Y son $45 americanos por un buffet. Me parece algo sumamente elevado. La parte positiva es que tenemos un supermercado al lado. Soy de poco desayunar, más que todo proteína, huevos. Así que no creo que vaya a desayunar aquí. Algo que me dio mucha risa, estoy revisando el control que trae el baño. Pero levanto la tapa y veo como un compartimiento. Y yo, ¿qué es esto? Resulta ser que es calefacción. Esto está caliente, caliente, caliente. No sé cuál es la función de entrar al baño y que la tapa esté caliente porque estamos en un clima agradable, no es invierno. Así que aquí aprenderemos. Está completamente en coreano, no entiendo las instrucciones. Y vamos a curiosear a ver qué tal. Después de hacer check-in en el hotel, a dar una vuelta nocturna por Seúl para buscar algo de comida, conocer la zona alrededor. Algo cansado, así que después de la cena voy a retornar al hotel para mañana empezar a explorar esta maravillosa ciudad coreana. Una ciudad muy ordenada, muy limpia, gente muy respetuosa y una cosa que amo. Se respeta mucho la paz. En transportes públicos, en sitios públicos está prohibido hablar fuerte, escuchar música sin audífonos. Algo genial. Seúl es una ciudad que avanza sin pedir permiso. Desde que llegas notas el ritmo que es constante. Las personas caminan con propósito, el transporte funciona con precisión y cada zona parece tener una identidad clara. No hay improvisación visible, hay estructura. En el metro, millones de personas se mueven cada día con orden absoluto. No se escucha ruido innecesario, no hay empujones, todo fluye. Ese nivel de organización explica, en parte, que Corea del Sur logró transformarse en pocas décadas en una economía más fuerte de Asia. Mientras recorres la ciudad, la modernidad es evidente. Distritos como el Gangnam muestran edificios de vidrio, tecnología en cada esquina y una estética urbana que proyecta futuro. Pero a pocos minutos, el paisaje cambia por completo. El Jeonbong-gun aparece como recordatorio de que esta sociedad tiene raíces profundas. Sus patios amplios y su arquitectura tradicional contrastan con los rascacielos que lo rodean, y en esa convivencia no parece nada forzado, es natural. En Myeongdong, la ciudad revela otra cara, pantallas LED, tiendas abiertas hasta tarde y puestos de comida sobre el aroma del pollo frito. El tteokbokki y los mariscos invaden el aire. Aquí se siente la influencia global del K-pop, la moda, la cultura coreana que hoy tiene un alcance mundial. Luego está el río Han. Al caer la tarde, el ritmo baja. Familias y parejas jóvenes se reúnen en los parques que lo rodean. Algunos comen, otros conversan. Muchos simplemente observan el skyline iluminado en equilibrio entre la intensidad y la pausa. Bueno, vine a un restaurante de ramen, que es lo único que está abierto. No entiendo nada porque está en coreano. Aquí medio traduce y creo que este es de... no entiendo esto. Vamos a experimentar, gente buena. Ok, son 13.000 yuanes. Ordenas en esta máquina y aquí pagas. Así que ya ordenó. Bueno, para ser sincero, no sé qué ordené. Tengo mucha hambre. La foto se ve bien. Espero que sepa bien. No soy muy amante del picante. Corea se caracteriza por ser un país que come extremadamente picante.
Así que vamos a pedirle a Dios que la comida sea sana y que sepa sabrosa. Shukran. No sé por qué dije shukran en árabe. Tengo los tiempos invertidos de los países, gente buena. Tengo que aprender cómo se dice gracias en coreano. Buenas noches y buenos días. No he practicado eso. Ya lo vamos a hacer ahorita cuando cuelgue. Me pusieron una cosa aquí. No hay cubiertos. No sé qué es esto. Ya vamos a probar. Bueno, ha llegado mi ramen. Aparentemente cerdo lo que tiene alrededor. Y esto que está aquí es rábano encurtido y se utiliza para cortar el sabor de la grasa del ramen. Primera vez en la vida que voy a probar ramen. Vamos a ver qué tal. Está buenísimo. Y toqué con suerte que esto es como cerdo, como un tocino. Demasiado bueno. Mm, espectacular. Toqué con mucha suerte. Mi primer ramen y salió delicioso. Dicen que la comida es más compleja en China, pero Corea se caracteriza por ser picante. Esto no está picante y eso me encanta. Demasiado bueno. Importante. Todo este plato me salió por 13.500 yuanes. Al cambio, son 9 dólares americanos. En Corea no se acostumbra a dejar propina porque el servicio ya viene incluido. Incluso si dejas alguna propina, el mesonero te la puede devolver o simplemente no la acepta. Para que tengas eso presente cuando vengas a Corea. Buen provecho, gente buena. Acabo de descubrir algo importante porque me pusieron una cucharilla para coger los fideos y los trozos de tocino. Es bastante complejo. Entonces me paré porque están limpiando los palitos y las cosas. Me dice, no, 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 ven. Resulta ser que miren esto. En la mesa, abres aquí y aquí tienes absolutamente todo. Servilletas, vasos, porque te ponen una jarra, creo que es de agua, muy importante. Y aquí están los palitos. Para comer el ramen, ¿cómo es? Ahora sí podemos agarrar. Yo tengo destreza con estos palitos. Queremos que sepa cómo utilizarlo, no sé cómo enrollar el fideo, no tengo ninguna destreza. Mm, demasiado espectacular. No se imaginan lo divino que es. Me disculpan si no lo estoy comiendo adecuadamente, pero estoy haciendo el esfuerzo. La proteína, que creí que era cerdo, es simplemente tocineta, pero le da un sabor espectacular al ramen que no te imaginas. Mm, demasiado bueno, algo diferente. Primera vez que como el tocino de esa manera, pero está demasiado bueno. Menos mal. Creo que me sale sopa de ramen todas las noches porque a lo desconocido, lo conocido. Vine a un supermercado pequeño a comprar snacks para el hotel. Miren estas uvas, qué bonitas. Parecen de juguete. Por supuesto no las vamos a llevar. Aquí te muestro cómo es un supermercado en Corea. Mucha variedad de frutas. Esto es muy bueno. Mango. Somos adictos al mango. He probado un mango coreano. Miren qué bonito viene embalado. Vamos
Vamos a llevarnos uno. Sorry. ¿Esto qué será? No lo sé. Sería ideal si vendieran huevos ya cocidos. Salchicha, tocino, mucha comida preparada, empaquetada. El agua, no puede faltar el agua. Vamos a llevarnos 2 botellas de esta. De todas maneras, el supermercado queda al lado del hotel. Snacks. Muchas cosas ya preparadas, o sea, empaquetados. Acabo de llegar. Aterricé a las 6 de la tarde. Estoy aquí en este hotel aquí al lado. Y fui a comer un ramen demasiado rico. Ahí en la esquina. Está delicioso. Sabemos que mole, ¿eh? ¿Dónde queda? Aquí en el hotel que está bajando cerrando. Ah, ok. Para ver. Hay una puertita ahí. Ok. Ese es el que está muy bueno. Ah, gracias, gracias. Vamos porque siempre llegamos cansados. Yo incluso no conozco nada de la comida. Es primera vez que estoy aquí en Corea y me metí al ramen como quien dice pidiéndole a Dios. Y gracias a Dios que toqué con un ramen de cerdo. Bueno, mira, si tú haces así, Ok. sales aquí y haces así, 2 cuadras, vas a encontrar el Parque Lineal, que es súper famoso, que va por un arroyo. Ok. Y entonces camina por ahí un ratico y enfrente hay un barrecito de solo restauranticos y está muy bueno. Ok, en la esquina, 2 cuadras derecho. A la esquina, 2 cuadras a la izquierda y ahí ya tú vas a ver, porque empiezas a ver los puentes y si te asomas ves es como, no es ni un río, es como si fuera un arroyito, pero ellos lo recuperaron y lo volvieron un camellón y ahí hay bibliotecas, hacen conciertos, ves a la gente caminando. Está muy Y de divertido. noche hay restaurantes que abren. Sí. Ay, En muchas todo el gracias. frente hay restaurantes, muchos, porque hay muchos karaoke, tú sabes que a ellos les gusta. Y hay mucha vida nocturna. Muchas gracias por la recomendación. Chao, que la pasen bien. Unas señoras de Barranquilla, Colombia. Me acabo de encontrar en el supermercado. Estaban hablando y les hice una broma porque estaban buscando qué comer. Yo les dije, aquí no venden bandeja paisa. Empezaron a reírse. Ay, qué bueno hablar, conocer a alguien que hable español. Muy agradable. Me dieron algunos consejos, así que vamos a ir a ese sitio. Estos maicitos no pueden faltar. Espero que no sean picantes. No soy mucho de snacks así, pero a la hora de la ansiedad, mejor tener algo. Qué bonito esto. Hasta la presentación es bonita. Son como paqueticos de snacks. Listo. De almendras. Ah, me voy a llevar esto. Galletitas dulces, vamos a evitarlas por el momento. Ya nos hemos salido suficiente de la comedera sana. Muchos tés. Y así es un supermercado pequeño en Corea del Sur.
Quería algo como unos quesitos. Mira, venden whisky, Jack Daniel, Black Label, Malibu. Muy importante. Esta parte es importante. Frutos secos. Voy a ir con una bolsa de nueces. Y en vez de llevarme esta, voy a dejar esta. Voy a llevar 2 bolsas de nueces. Y esto que son pasitas. Hay unas pasitas para el dulce. ¿Qué será esto? El ramen es muy popular aquí porque venden todo lo que son los ingredientes, aunque el ramen originalmente es de Japón. Aquí se conoce como rameyón. Rameyón, no sé si se pronuncia de esa manera. Ayúdame en los comentarios cómo se pronuncia eso aquí. No vi quesos, no vi jamón. Esto creo que son quesos. No, esto es como un queso duro. Quería un queso tipo snack. Pero con esto estaremos bien. Qué bonitas las frutas. Sobre todo la presentación. ¿Y esto qué será? Hemos llegado hasta el final de este video de la hermosa ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Lamentablemente la lluvia no me ha ayudado, pero he mostrado lo que he podido. Voy a hacer una segunda parte, espero que te haya gustado. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo destino.